Iglesia, ¿cómo están? Nada, y vamos a comenzar de inmediato y quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 5, del Evangelio según Juan, capítulo 5. Y dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 puertas, y en él yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años siendo paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Él le respondió: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, alguien desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestros corazones y enseñándonos lo que quieres que aprendamos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos hemos escuchado en algún momento esta historia. Es una de las historias más conocidas de los evangelios, el paralítico de Betesda. Sin embargo, algo que pasa cuando escuchamos muchas veces algo es que perdemos de vista los detalles y se nos hace tan común, porque lo hemos escuchado tanto, que pareciera que no tiene nada nuevo. Pero pensemos en algunas historias de la Biblia y si profundizásemos en ellas nos diéramos cuenta que esconden un montón de misterios. Por ejemplo, imagínese usted que Goliat era un gigante, literalmente un gigante, y se murió por una piedrecita. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, en otro día hablaríamos de ese tipo de cosas, pero lo que les quiero decir es que hay historias en la Biblia que son tan conocidas y que las hemos escuchado tanto que no nos damos cuenta que esconden cosas que deberíamos preguntarnos. Y esta para mí es una de ellas, porque la historia del paralítico de Betesda nos cuenta, más allá de que había un estanque, que las personas se sanaban, más allá de que había una multitud de enfermos, nos cuenta una pregunta que parecería hasta cierto punto ilógica. La Biblia nos dice que en ese estanque había un hombre que tenía 38 años enfermo. Él tenía 38 años siendo paralítico, y esos 38 años lo tenía en la orilla del estanque. ¿Por qué él estaba a la orilla del estanque? Bueno, porque decía la leyenda que de vez en cuando bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que entrara al agua, cuando el ángel llegaba, iba a ser sano. Entonces, no es solamente que este hombre tenía 38 años enfermo, es que este hombre tenía 38 años intentando ser sanado, que son dos cosas diferentes. Y cuando Jesús se encuentra con él, Jesús le pregunta algo que para mí parecería totalmente ilógico. Jesús le dice: ¿quieres ser sanado? Y vamos a darle 2 segundos de lógica a esta pregunta. Primero, el hombre está enfermo. ¿Quién que está enfermo no quisiera ser sanado? Lo segundo, este hombre no solo está enfermo, tenía 38 años enfermo. Porque hay veces, por ejemplo, que yo me enfermo de gripe o algo así por el estilo, y mi esposa quiere que yo me beba todos los tés y todas las pastillas del mundo, y como yo sé que al día siguiente voy a estar bien, pues como que la freno y digo: espérate, y no me bebo todo. Pero este hombre no estaba enfermo desde ayer, no tenía 5 minutos que le dolía una pierna, tenía 38 años siendo paralítico.
Y lo tercero de esto, primero, el hombre está enfermo. Segundo, el hombre tiene 38 años enfermo. Y tercero y más importante, el hombre tiene 38 años enfermo intentando ser sanado. Entonces parecería ilógico que Jesús le preguntaras, ¿quieres ser sanado? Hay algunos, por ejemplo, Genaro, yo sé que no desayuna los domingos, es parte de su rutina de vida. Genaro nunca desayuna los domingos. Si cuando salgamos de aquí al mediodía, usted le pregunta a Genaro, ¿tú quieres comer? Eso es como ilógico, porque claro que Genaro quiere comer. Y si usted, a los que trabajan en el sector de la medicina, por ejemplo, a veces le toca trabajar hasta 24 y 30 horas consecutivas, y cuando llegan a su casa, que usted le pregunte, fulanito, ¿tú te quieres acostar? Hay preguntas como que no se hacen. Pero si usted me dice que fui yo que le pregunté a ese paralítico si quería ser sanado, pudiéramos pensar que Dauri está mal de la cabeza. Pero siendo que el que preguntó fue Jesús, entonces tenemos nosotros que preguntarnos, ¿por qué no quisiera el hombre ser sanado? ¿Qué habría en la vida de este hombre que él pudiera responder a esta pregunta que no? Porque si Jesús le dice, ¿quiere ser sanado?, hay solo dos respuestas lógicas, que sí y que no. Y si Jesús le pregunta, es porque existe la posibilidad de que este hombre le respondiera que no. Pero antes de llegar a esa respuesta, vamos a tratar unas cuantas cosas más que están ocultas en este versículo. Lo primero es que hay veces que sufrimos de condiciones, que esas condiciones se convierten en nuestra identidad. Mire que la Biblia no nos dice ni siquiera el nombre de este hombre. Usted puede buscar los 4 evangelios y ninguno le dice cómo se llamaba este hombre. Solo lo conocemos como el paralítico de Betesda. Y hay veces que en nuestra vida hemos tardado tanto tiempo dando vueltas en una misma situación que ya somos conocidos por eso. Y ya la gente sabe, mira, ese fulanito que nunca consigue trabajo. A ese perencejo que vive matándose con la esposa todos los días. Futanejo no le dura una relación. Ha tenido como 15 novias y siempre lo botan. Fulanito, ese tipo todos los días le duele algo diferente. Todos los días está enfermo. Y nuestra condición se termina convirtiendo en la forma en la que los demás nos reconocen. Pero lo peor de esto no es que los demás nos reconozcan así. Porque honestamente, usted puede pensar de mí lo que usted quiera. Dice la palabra de Dios que el Señor condenará a toda lengua que se levante contra mí en juicio. Entonces usted puede pensar de mí lo que usted quiera. El problema está cuando yo también me lo creo. Cuando yo me refiero a mí mismo como el paralítico. Cuando yo digo, no, es que yo soy un mentiroso. Cuando mi identidad, yo acepto que mi identidad es estar todo el tiempo enfermo. Cuando yo acepto que mi identidad es pelearme con todo el mundo. Cuando yo acepto que es que los trabajos no me duran porque yo soy cuadrado, yo soy complicado. Cuando yo acepto que es que en mi casa peleamos mucho porque es que yo soy demasiado jodón y nadie me comprende. Y hay personas que no es solamente que son reconocidos de una forma, sino que ellos han aceptado esa identidad. Y este hombre tenía tanto tiempo siendo paralítico que estoy seguro que si tú le dijeses, dime algo sobre ti, lo primero que te diría, bueno, no sé si te das cuenta, pero soy paralítico. Y hay personas que han convertido lo que les está sucediendo en su identidad. Y el problema de la identidad es que la identidad nos lleva a tomar decisiones. Cuando usted se autoidentifica como pobre, que no es lo mismo que no tener dinero, pobreza es una mentalidad, no tener dinero es una condición. Y todos en algún momento hemos estado en una condición de no tener dinero. Ahora, tener una mentalidad de pobreza significa que tú tienes 10 pesos y lo desperdicias en cosas que no son fructíferas. O sientes que nunca vas a poder crecer y dejas de intentarlo porque ya te identificas a ti mismo como pobre. Estar enfermo es una cosa y considerarse a sí mismo un enfermo es otra. No es lo mismo decir, bueno, es que tengo problemas de espalda, pero con medicina, terapia y con la ayuda del Señor me voy a sanar. A decir, no, es que yo no puedo hacer nada porque yo sufro de la espalda. Hay personas que su enfermedad se convierte en la excusa perfecta para absolutamente todo.
que su carácter se convierte en la excusa perfecta para absolutamente todo, que la forma en la que se llevan con los demás se convierte en la excusa perfecta para absolutamente todo, porque han convertido su enfermedad, su condición, su carácter en su identidad. Entonces toman decisiones al respecto. No, porque como con todas las novias que yo he tenido, siempre peleamos porque dicen que yo soy complicado y que a mí nadie me entiende, pues ya, yo soy complicado y el que no me quiera aceptar así, pues que no me acepte. Y cuando comenzamos a aceptar nuestra condición como nuestra identidad, entonces comienza a caber la pregunta de, ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta a este hombre si quiere ser sanado, no es porque el hombre necesariamente quisiera o no ser sanado, sino porque ser sanado significa que no solamente la enfermedad se va a ir de tu vida, no es solamente la pobreza que se va a ir de tu vida, se van a tener que ir actitudes, se van a tener que ir formas de pensar, se van a tener que ir formas de actuar. Y cuando Jesús le dice a este paralítico, ¿quieres ser sanado?, lo primero que le está diciendo es, ¿estás dispuesto a renunciar a que esto sea tu identidad? ¿Estás dispuesto a renunciar que los demás te vean y que tú te veas de la forma en la que tienen 38 años viéndote? Y parecería que todos responderíamos que sí, pero si somos honestos con nosotros mismos, la verdad es que no queremos y tenemos miedo de cambiar. Y es muy fácil querer que sea el otro que cambie y echarle la culpa a que a mí me va mal porque los otros son los que no cambian. Y cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿quiere ser sanado?, dentro de esa pregunta le está diciendo, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para cambiar? Pero vamos a ver la respuesta de este hombre. Este hombre dice, no, es que cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sanado?, la respuesta era sí o no. Y el hombre desvía la conversación totalmente y le dice, Señor, es que yo no tengo nadie que me meta cuando se mueve el agua. Y hay veces que nuestra vida se convierte en una excusa constante. Decimos, es que en mi casa nos vivimos matando porque es que ese esposo mío nada más vive bebiendo todos los días. Y si él dejara de beber, yo estoy seguro que en mi casa nada más habría paz y prosperidad. No, es que en mi casa siempre hay un problema porque los hijos míos no me escuchan. Si esos muchachos me escucharan y me hicieran caso de lo que yo les digo, yo estoy seguro que los problemas se acaban. No, es que en el trabajo, cada vez que yo voy a trabajar, yo trabajo de 8 a 6 de la tarde, pero el jefe siempre quiere que uno le dé un chin más, el jefe cree que uno vive nada más para él. Y siempre tenemos una excusa del por qué nos está yendo mal. Y el paralítico le dice, la razón por la que yo no he sido sanado es porque yo no tengo nadie que me meta, es culpa de otro, no es culpa mía, Señor. Cuando el agua se mueve, cuando el ángel desciende, nadie me ayuda. Cuando el pleito se enfurece en la casa y yo le digo a la mujer mía, mira, es que las cosas son así, ella cierra los oídos y comienza a pelearme, a recordarme cosas del pasado, y es que ella quiere que el pleito siga, Señor. No es que cuando yo hablo con los hijos míos y les digo que ellos están en mi casa, que tienen que obedecer mis reglas, que es como yo diga, ellos lo que hacen es que trancan la puerta, se ponen a llorar, me vocean y duran 2 semanas que no me hablan. Señor, yo no tengo nadie que me meta a que esta situación se resuelva. Y siempre tenemos una excusa de que el problema no se soluciona porque otro no pone de su parte. Porque si el agua se mueve y yo soy paralítico, lo más lógico es que venga alguien y me ayude a meterme al agua cuando estoy enfermo. Pero la realidad es que no podemos vivir esperando que el milagro comience en otros. Y hay demasiados cristianos en este tiempo que con sus manos y su voz adoran al Señor, pero su corazón está alejado de dejarse ser cambiados por Él. Y tenemos demasiados. Yo creo que quizás uno de los peores problemas de la iglesia actual, y cuando hablo de iglesia, hablo de mí, hablo de ti, hablo de los que están congregándose 3, 4, 5 esquinas más para allá, o 2 países más hacia el norte, es que carecemos de tanto carácter. Porque el mundo nos ha enseñado que siempre es culpa del otro. El mundo nos ha dicho que el problema es del otro y que si en tu casa están peleando es culpa de la esposa tuya que no te comprende. Que si ustedes se van a divorciar porque el esposo tuyo no te respeta.
que si tú no vas a prosperar es porque en el trabajo no saben valorar lo bueno que tú eres trabajando, que si tú nunca vas a tener un negocio es porque nadie te ha dado la oportunidad. Y nos hemos convertido en una generación que lo primero que sale de nuestra boca es echarle la culpa al otro de que las cosas no mejoran para nosotros. Y dice el paralítico, cuando la respuesta debió ser sí, quiero ser sanado, o no, no quiero ser sanado, no tengo nadie que me meta. Y preguntémonos en nuestra vida, ¿cuántas veces hemos estado viviendo esperando que el milagro que yo necesito comience en otro? Y hay personas que literalmente oran y no es que está mal y el Señor lo hace. Créeme, yo he sido bendecido de esa forma. Pero hay personas que su oración es: Señor, mira, bendice a Doña Cruz, a la pastora, y para que ella piense en mí y me mande una comprita a la casa. Ojalá que el Señor bendiga a la pastora y que la pastora piense en ti y te mande una comprita a la casa. Pero el milagro, tu milagro no puede comenzar en la vida de la pastora. Señor, mira, habla con Santana, Padre, ponle en su corazón que me ayude con este trabajito que yo necesito conseguir. Y ojalá que el Señor toque a Santana y te ayude a conseguir ese trabajito. Pero tu milagro no puede comenzar en la vida de Santana. El milagro que tiene que comenzar en la vida de Santana es el milagro de Santana. Y el milagro que tiene que comenzar en Doña Cruz es el milagro de Doña Cruz. Pero nos hemos acostumbrado a que el problema, a que la solución a mis problemas tiene que venir de otro. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a tener conversaciones difíciles con Jesús. Lo siguiente que quiero resaltarles en esta conversación que Jesús está teniendo es que esa conversación nunca debió de suceder. Y usted dirá, ¿cómo que nunca debió de suceder? Bueno, donde estaba ubicado este estanque, que estaban todos esos enfermos, era en Jerusalén. Y aquí les voy a contar un poco de historia. En Jerusalén, parte de todas esas 500,000 leyes que ellos tenían, que recuerden, el pastor estuvo las últimas semanas hablándonos de las leyes de la ley de Israel. Parte de todas esas leyes era que si alguien estaba enfermo, era sacado del pueblo, alejado de su familia, puesto aparte para que nadie se le acercara hasta que fuera sanado. Y esto sucedía cuando las mujeres tenían la menstruación. Se consideraba que era una enfermedad, la sacaban de la familia y cuando se te quite tú vuelves. Si tú tenías lepra, te sacaban literalmente del pueblo. Incluso si tenías lepra te mandaban a otra ciudad y si te sanabas tú vuelves. Si eras ciego, te sacaban de tu casa y te ponían a las orillas del camino y si algún día te sanas, pues tú vuelves. Y en este estanque, el estanque de Betesda, estaba lleno de todas esas personas que estaban enfermas, que habían sido retirados de sus casas, de sus familias, de sus trabajos, y nadie se les acercaba. Este no era un lugar como decir, bueno, es el Parque Duarte y ahí la gente se reúne y hay enfermos, pero también hay gente que no tiene enfermedad y todo el mundo convive. No, en el estanque de Betesda solo estaban los enfermos. Entonces, que Jesús estuviera ahí era algo que no debía de suceder, porque estaba en contra de la ley judía. Estaba en contra de las costumbres. Se supone que tú no hablabas con un enfermo. Se supone que si el enfermo estaba enfermo, bueno, pues resuelve tu enfermedad y cuando te sanes, entonces tú vienes. Incluso después que te sanaras, tenías que ir donde el sacerdote, y el sacerdote daba testimonio de que de verdad había sido sano, y si él decía que sí, entonces podía volver a la vida normal. Y hay veces que nuestra condición se convierte en algo de lo cual no podemos hablar con absolutamente nadie. Todos tenemos una situación que sentimos que no podemos conversar con nadie, que no podemos contarle a nuestros esposos, que no podemos contarle a nuestros hijos, que si se lo digo al pastor no lo va a entender, que si se lo digo a la pastora no lo va a entender. Y todos tenemos una conversación difícil que no queremos tener con nadie. Y en este caso, en el caso del paralítico, su conversación era su enfermedad. Y que Jesús se acercara a él es una prueba de que el Señor quiere tener con nosotros las conversaciones difíciles. Y el problema de muchos cristianos dentro de su carácter es que esas conversaciones que no quieren tener con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, con sus pastores, está bien, no las tengas con ellos.
Pero el problema está en que tampoco las queremos tener con Dios. Y por eso Jesús le tiene que preguntar al paralítico, ¿quieres ser sano? Porque esa era una conversación que él no había tenido con absolutamente nadie. Y que en ese momento, esa conversación difícil, tenía que tenerla con Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida y quiere comenzar a cambiarnos, hay conversaciones que tenemos que tener con Él. Hay cosas muy ocultas en nuestro corazón que no hemos discutido con nadie, que tenemos que comenzar a discutir con el Señor. Y decirle, Señor, mira, es que tú sabes que yo lo veo todavía y me da como un pique por dentro, porque es que yo lo odio a ese tipo. Eso hay que decírselo a Dios. Quizás eso no es algo que queremos decir en voz alta, pero esas son conversaciones difíciles que hay que tener con Dios. Señor, es que tú sabes que estos muchachos míos, yo lo amo y todo, pero a veces yo quisiera como no ser mamá de estos carajitos, porque es que a veces es tan difícil ser mamá de estos muchachos. Y esas son cosas que el Señor nos libre de decir algún día en voz alta, pero son conversaciones que hay que tener con Dios. Señor, es que tú sabes que yo lo intento, pero es que la droga es buena, los vicios son buenos, las mujeres son buenas, y esas son cosas que nadie sale a decir, hey, aquí, yo soy un mentiroso. Nadie sale a decir eso, pero son conversaciones que hay que tener con Dios. Y cuando Jesús se acerca al paralítico, quiere tener conversaciones difíciles con él. Por eso la pregunta que al principio parecía estúpida de si quiere ser sanado, se convierte en una pregunta muy profunda, porque todos nosotros decimos, no, es que a mí me encantaría que me fuera mejor en mi matrimonio. ¿De verdad quieres eso? Porque en un rato vamos a hablar de qué significa eso. Y decimos, no, de verdad yo quisiera servir en la iglesia y tener un ministerio. ¿De verdad tú quieres eso? Porque Jesús va a tener una conversación difícil contigo cuando le pidas algo. Lo otro que sucede dentro de esta conversación es que Jesús le dice al paralítico, levántate. Y usted dirá, claro que le dice levántate. El Señor tenía poder. El Señor podía hacer milagros. Y claro que sí. Pero Jesús no levantó al paralítico. Jesús no lo tomó por un brazo y lo paró y le dijo, mira, ya tú eres sano. Ni tampoco Jesús le dijo, mira, ya yo te sané, párate. Dentro de su identidad de enfermedad, dentro de su condición, dentro de sus excusas, Jesús le dice, tú tienes que tener fe y párate de ahí. Dentro de que no hay un chele en tu casa, el Señor te está diciendo, levántate de esa situación. Tú tienes fe, de verdad. Tú te atreves a caminar lo que yo te estoy diciendo que camine. Pues párate. Dentro de que en tu casa todos los días es un pleito, el Señor te dice, reconcíliate con la esposa tuya. ¿Tú de verdad me crees que yo puedo cambiar tu matrimonio? Pues tú no puedes esperar que el ángel descienda, que el agua se mueva y que alguien te meta. Tú tienes que pararte. ¿Tú de verdad me crees que yo puedo hacer que tus hijos y tú vuelvan a llevarse bien? Pues tú tienes que pedirle perdón. Tú tienes que escucharlos. Y a veces queremos que los milagros sean como el estanque de Betesda, que un ángel baja, mueve el agua y si yo entro inmediatamente soy sano. Pero en la vida real, déjenme decirle que la mayoría de milagros que el Señor hace no parecen fantásticos y requieren sacrificio y requieren que pongamos de nuestra parte. Y cuando el Señor te diga, pídele perdón a tu esposa, vayas y le pidas perdón a tu esposa. Y cuando el Señor te diga, sal de tu casa, levántate temprano y sal a regar currículum, que yo voy a abrir puertas, tú te levantes temprano y salga a regar currículum creyendo que el Señor va a abrir puertas. Y que cuando tú estés enfermo y el Señor te diga, levántate, ve a los médicos, haz los procedimientos y confía que tu sanidad está en mis manos. Tú te pares y confíes que tu sanidad está en las manos del Señor. Pero no queremos levantarnos. Jesús no le dijo al paralítico, eres sano, te puedes parar. Jesús le dijo, párate, levántate de ahí. Y cuando el paralítico escuchó eso, adivinen qué hizo. Se levantó y fue sano. Porque quitó todas las excusas de en medio. Y como cristianos a veces no estamos dispuestos a hacer lo que pedimos que cambie. Y siempre queremos que cambie el otro, que cambie el otro, que cambie mi esposa, que cambie la iglesia, que cambien mis líderes, que cambie mi jefe, que cambien mis empleados. Y no me malentiendan, el Señor cambia. Quizás tú dices, pero Dauri, es que yo estoy orando para que el esposo mío deje de beber. El Señor puede hacer que él deje de beber, claro que sí.
Pero porque yo creo que el Señor cambia, es que creo que Él comienza cambiando a los que están más cerca de Él. Y mientras nos quejamos de que otro no nos ayuda a que la situación mejore, el Señor está hablando contigo, no con el otro. Y mientras nos quejamos de que los otros nos hacen la vida más difícil y de que nunca tenemos oportunidad, el Señor está teniendo una conversación difícil contigo. Y tenemos que aprender que el primero que el Señor quiere que cambie, eres tú. Y cuando le creemos al Señor y hacemos lo que tenemos que hacer para cambiar, nos podemos poner de pie. Y adivinen qué, comienza a cambiar el esposo, comienza a cambiar los hijos, comienza a cambiar el jefe, comienza a cambiar la cuenta de banco. No porque nos pusimos de pie, sino porque le creímos cuando Él nos llamó. Y aquí les voy a mencionar algunas cosas, porque como verán, la pregunta que el Señor hizo ya no es tan irrelevante. ¿Quieres ser sano? Y comienzo a preguntarle, esposos, ¿quieren llevarse mejor con sus esposas? Y todos dirán, claro que sí, David, pero esto es obvio. Bueno, la palabra de Dios dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres llevarte mejor con tu esposa? Bueno, la palabra de Dios dice, maridos, vivan sabiamente para sus esposas, hónrenlas como vaso frágil. ¿Quieres llevarte mejor con tu esposa? Pero esposas, ustedes dicen, no, es que yo quiero que el Señor me ayude a llevarme mejor con mi esposo. Esposas, estén sujetas a sus maridos. ¿Quieres llevarte mejor con tu esposo? Esposas, recuerden que la cabeza de la casa es el hombre, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quieres llevarte mejor con tu esposo? Esposas, respeten a sus maridos porque esto es de Dios. ¿Quieres llevarte mejor con tu esposo? Que yo quiero llevarme mejor con mis padres. Hijos, obedeced a sus padres en todo según Cristo. ¿Quieres llevarte mejor con tus padres? Hijos, honren a sus padres y a sus madres porque esto es un mandamiento con promesa. ¿De verdad quieres llevarte bien con tus padres? Porque no es solamente esperar que el agua se mueva, descienda un ángel y tú te metas. Te va a tocar levantarte. Te va a tocar poner de tu parte y creer que cuando tú te pongas de pie, el Señor comenzará a hacer el milagro. Y por último te digo, ¿quieres que el Señor te use? Todos decimos, sí, yo quiero que el Señor me use, sanar, sacar demonios, predicar y que la gente se convierta. Dice, pero es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable y apacible. ¿Quieres que el Señor te use? Una de las peticiones que lo he conversado con algunos de ustedes en estudios y en privado, una de las cosas que yo le pido siempre al Señor es que me ayude a amarlo más. Y cuando yo vi esta conversación entre Jesús y el paralítico de Betesda, me pregunté, ¿y qué significa amar más a Dios? Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, porque este es el primer y gran mandamiento. Y dice en Juan, y si amas a Dios, guardarás sus mandamientos. Y cuando yo veo esto, me pregunto, ¿de verdad yo quiero amar a Dios? Y le pido entonces al Señor que ponga en mí el querer como el hacer. Y me levanto y comienzo poco a poco a hacer las cosas que son necesarias para que llegue el día, no que yo diga que Dios me ama, porque de algo yo estoy claro, Dios me ama. Pero yo quiero que el Señor esté claro de que yo lo amo. Algún día les predicaré de esto, pero la palabra de Dios nos habla de que aparte de la salvación es lo primero y el Señor lo da por gracia. Por gracia somos salvos. Pero aparte de la salvación hay cosas que podemos ganarnos, premios, perlas que el Señor le da a los que le sirven. Y hay un premio que yo he decidido que quiero ganarme y le pido al Señor que me ayude. Y dice en el libro de Santiago que el Señor tiene reservada la corona de vida para aquellos que le aman. Imagínense qué hermoso será
llegar al cielo. Y no solamente la salvación, porque no hay nada que yo pueda hacer para que el Señor me salve. Eso Él lo hace porque Él me ama. Pero que me dé la corona significa que viví una vida que le demostré que lo amó. Entonces, iglesia, es el momento de que cuando vivas tu identidad, sea cual sea que estés viviendo, estés dispuesto a cambiar, a tener las conversaciones difíciles y a levantarte en fe creyendo que el milagro no comienza en la esquina, comienza en ti. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a tener conversaciones con nosotros que nadie estaría dispuesto a tener. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande para con nosotros que nos das la oportunidad de cambiar. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a quitar las excusas, a dejar de vivir de esa identidad pecaminosa, de ese hombre caído, y comenzar a vivir en los pensamientos que tienes para nosotros, que son mejores. A comenzar a vivir en la voluntad que tienes para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. A escuchar tu voz y a vivir de tal manera que quienes cambiemos seamos nosotros y los demás puedan decir: Él fue verdaderamente libre. A vivir de tal manera, Señor, que cuando lleguemos delante de ti, tú nos entregues la corona que tienes reservada a aquellos que te aman. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.